En el entorno de utilización de Excel, cuando decimos la palabra tabla, nos referimos a cualquier rango de celdas donde los datos se disponen de forma ordenada en filas y columnas. Excel, sin embargo, se reserva la palabra tabla para cuando ese rango de celdas con datos ordenados le da un formato, un nombre y unas características especiales. Pero veamos de qué estamos hablando. Lo que tenemos a la izquierda es un rango de celdas con datos sin ninguna característica ni formato especial. Sin embargo, lo que tenemos a la derecha es una tabla de Excel con una entidad propia, formato y características. No en vano podemos observar que cuando tenemos seleccionada una celda de esta tabla, en la cinta de opciones tenemos una ficha más, herramientas de tabla, diseño. Desde esta ficha podríamos asignar un nombre a dicha tabla. También, por ejemplo, podríamos aplicar un estilo rápido eligiendo de entre todos estos. Por ejemplo, podríamos cambiar a este. Pero antes de seguir describiendo ventajas de las tablas de Excel, vamos también a saber cómo se crean. Partiendo de un rango de datos como este, nos situamos en cualquier celda y desde la ficha Inicio vamos al grupo Estilos y dentro elegimos Dar formato como tabla. Cuando desplegamos, se abre una galería de estilos en la cual solo tenemos que elegir la que nos guste. Por ejemplo, esta. Ahora tenemos un cuadro de diálogo donde nos propone un rango, que además podemos verlo marcado en la hoja de Excel. También nos pregunta si la tabla tiene encabezados. Si es así, tenemos que marcar esta casilla. Por lo tanto, ya podríamos aceptar y nuestra tabla queda formateada y preparada para funcionar como tabla de Excel. También estando en cualquiera de estas celdas, vemos que tenemos a nuestra disposición la ficha Diseño de herramientas de tabla. Por ejemplo, vamos a seguir comentando alguna que otra ventaja de haber creado esta tabla de Excel. Si hacemos clic en fila de totales, vemos como automáticamente aparece una fila más en la cual hay unas fórmulas, por ejemplo, subtotales. Esta fórmula lo que hace es una suma de todo este rango de celdas, pero una suma un tanto especial, porque si nosotros filtráramos esta tabla, por ejemplo, eliminando este check, podríamos aceptar y ver cómo este total se adapta al nuevo rango de celdas. Por otro lado, aquí veíamos que la función utilizada es subtotales, pero también podemos observar que hay un desplegable en el que podemos elegir la función que nos haga falta. Tenemos, por ejemplo, promedio, cuenta, máximo, mínimo, desviación estándar, etc. También tenemos que decir que, a pesar de sus ventajas, no siempre es conveniente o posible dar formato a una tabla de Excel. Aquí tenemos una lista de los condicionantes que hay a tal efecto, pero entre los más importantes está que no se puede combinar celdas de títulos y tampoco celdas de la tabla. Además, los títulos o encabezados no pueden estar vacíos.